Republic es una exposición que hace una referencia importante en torno al paisaje. El tema principal de la exposición de Zair García es el paisaje, pero es un paisaje político, no es cualquier paisaje. Porque en Colombia el paisaje tiene una connotación tremendamente política. Zair García proviene de Barrancabermeja y Barrancabermeja, que está a la vera del río Magdalena, es una ciudad que se genera en torno a la idea del progreso y se genera en torno a la idea o a la construcción que hemos creado del río más grande del país, pero en la misma medida es un río que tiene una historia tremendamente violenta. Su propio nombre, Magdalena, tiene que ver con el llanto de la acompañante de Jesús, y ese nombre que le dieron tiene que ver mucho también con la historia de las desapariciones que han ocurrido a lo largo de su historia. Así como es un río de progreso, es un río también de desapariciones, de muerte, y en ese sentido es una historia que ha tenido que vivir directamente Zair García como artista. A su hermano lo desaparecen en los años 90, y por lo tanto entonces tiene una visión demasiado crítica en torno al paisaje. No es un paisaje, digamos, inofensivo, es un paisaje que pone al espectador a revisar las circunstancias de un país tremendamente injusto. Estamos hablando de un paisaje donde no es bonito una casa que se para en unos palafitos, realmente nos pone a pensar más bien por qué las personas tienen que vivir en estas circunstancias palafíticas donde ni siquiera tienen como terrenos, sino que viven en una cosa como fluvial, que fluye, que ni siquiera ellos la pueden aferrar, que ni siquiera ellos la pueden atesorar. Entonces, esta exposición, en gran medida, me parece que es importante señalar que a partir de esa visión del paisaje que ustedes pueden encontrar como bellísima, también es una forma de demostrar una insatisfacción pública, un malestar social que es evidente, y por lo tanto, esta exposición tiene una connotación tremendamente política. Banana Republic es un compendio de la cantidad de obra que ha hecho Zair a través de 20 años. Desafortunadamente no pudimos traer la cantidad de obras que hubiéramos querido traer, pero bueno, aquí se está mostrando 3 series muy importantes en mi carrera, que son Estática Milagrosa de 2012, Magdalena de 2013, y bueno, es un pequeño close-up de lo que yo he podido hacer en 20 años. Banana Republic es una alegoría muy subjetiva, muy bella, entre otras cosas, de lo que sucede en este país, de lo que nosotros como ciudadanos, como partícipes de la problemática de este país, tenemos a bien mostrar. Yo, Zair, tengo la necesidad de mostrar los diferentes fenómenos sociales que han ocurrido a través de los años 80, 90, 2000, y que aún hoy, 20 años o 40 años después, siguen ocurriendo, siguen desatándose y no pasa nada, ¿me entiendes? Es un país donde hemos adquirido un grado de indolencia bastante alto, y Banana Republic resume de cierto modo los cadáveres que bajan por el río Cauca, por el río Magdalena. Banana Republic resume un poco la visión que tenemos o que tienen de nosotros en el exterior, la visión que tienen de nosotros en otros países donde nos derogan por ser tercermundistas. Bueno, aquí estamos observando a Tottenland, tierra de tótems. Es una de mis más recientes producciones donde hay un diálogo entre la pintura y la escultura, un diálogo entre una pintura de gran formato con una expansión, se podría decir, de lo pictórico con un espacio escenográfico.
donde hay unas esculturas realizadas en madera con motosierra, donde en la pintura podemos observar una gran narrativa, donde el espectador puede generar vínculos entre las imágenes y producir su propia narrativa y su propia historia. Mi trabajo está muy ligado un poco con la evidencia, lo evidente de una historia, pero siempre deseando que el espectador pueda generar o su propia historia. Mis exploraciones y búsquedas en relación al arte han sido diversas, unas dinámicas o líneas de acción que se centran entre la pintura tradicional, la escultura, el objeto, la instalación, exploraciones también en video, muy ligadas a lo escenográfico, video experimental, las líneas como conceptuales que han sido reiterativas en mi trabajo es el exceso, la psicodelia, lo irónico, y de nuevo recalco que siempre hay un diálogo entre la modernidad y la contemporaneidad, siendo a veces un poco anacrónico, pero intentando potencializar el lenguaje y el imaginario personal. Hola, mi nombre es Johnny López, artista plástico, soy acá de Pereira, vivo actualmente en Bogotá. Mi propuesta plástica es básicamente un homenaje y un tributo para las culturas precolombinas de nuestro país Colombia. Empecé primero que todo con la cultura de San Agustín, he pasado por la cultura Tolima y ahora estoy enfocado en la cultura quimbaya. Lo que yo trato con mi propuesta es unir lo ancestral con lo contemporáneo, el mundo de nuestros antepasados con la cultura neopop art de nuestros tiempos. Bueno, esta pieza fue diseñada específicamente para esta exposición. Está inspirada en el poporo quimbaya. Es básicamente una reinterpretación y una recontextualización del objeto arqueológico del poporo, obviamente siguiendo la línea que he venido trabajando en los últimos años de rendir homenaje a las culturas precolombinas, en este caso la quimbaya, y lo que trato es unir el mundo ancestral de la forma estilizada femenina del poporo con elementos de la cultura neopop, que son, por ejemplo, los emojis. En estos emojis específicos hago referencia a la película Intensamente, que habla de las 5 sentimientos, emociones fundamentales del ser humano, que son la alegría, la tristeza, la rabia, el susto, y en la película se trata el asco, pero no quise incluirlo acá, pero lo reemplacé por el sueño, puesto que mi obra también está inspirada mucho en los sueños lúcidos. Yo soy un soñador lúcido y es que cuando estoy soñando, muchas veces me doy cuenta de que estoy soñando dentro de un sueño y siempre estoy cuestionándome la realidad a lo largo del día para en la noche poder tener mis sueños lúcidos. Y yo he desarrollado un lenguaje propio que se llama Johnny Glyphics, que es básicamente la unión entre jeroglíficos en inglés, hieroglyphics, y Johnny López, por eso son Johnny Glyphics. Y en este caso, para esta pieza específica, estoy usando Johnny Glyphics, en los que uso algunos símbolos que siempre he usado a lo largo de todas mis obras, pero en este he utilizado palabras, frases y nombres de fundadores de Pereira, y lo que trato es hacer un tributo y un homenaje para esta cultura de donde soy, de Pereira, que es lo que me apasiona últimamente. Bueno, mi nombre es Felipe Garavito, soy artista plástico y curador, director del Laboratorio Arte con Sentido, lo cual es un colectivo de artistas y creativos en todas las líneas, y de alguna manera lo que hacemos es una asesoría y un acompañamiento, un coaching con todos los artistas en el desarrollo de la línea de su carrera, en una línea de hacer una asesoría y por otro lado un apoyo y respaldo a esos creativos. En ese contexto,
El laboratorio ya desde los años que ha venido trabajando con distintos artistas ha venido apoyando su participación en ferias, exposiciones y por otro lado asesorando la parte de coleccionismo, asesorando a los coleccionistas para que accedan a piezas y obras de nuestros artistas. En esa línea, uno de nuestros artistas más representativos es Johnny López, quien desde su perspectiva de análisis de las culturas indígenas colombianas, desarrolla un homenaje a cada una de esas culturas y genera una dualidad en sus piezas. Es decir, siempre hay como el arriba y el abajo, el positivo y el negativo, el reflejo del espectador en la pieza. De hecho, por eso están generadas y creadas en cromos y en reflejos, para que el espectador se vea en ella y de alguna manera haga parte de la obra. Entonces, él es el contexto del espectador en la obra y la obra misma en el contexto del espectador, generando esa dualidad. Muchas de las obras de Johnny lo que hacen es asumir la pieza tal cual como es en réplica de la obra original, y por el otro lado lo que hace es trabajar y contemporaneizarlas. Entonces encontramos piezas con relojes, con gafas, con tenis, con algún tipo de intervención que nos dé una cadena, una línea de atracción hacia la parte contemporánea. En esta pieza, Neo Pop Oro, que hace alusión directa al poporo Quimbaya, lo que él está haciendo es generar una revaloración de sometimiento y de alguna manera lo que han sufrido las culturas indígenas, en este caso la Quimbaya, y poder invitar al espectador a que lo vea desde otra perspectiva, generando una visión reflexiva, ¿sí?, y en reflejo, repito, para que entendamos que no solo es un objeto de uso o una joya, como en la antigüedad pues fueron hurtadas y robadas y fundidas y sirvió para el mantenimiento de muchas de las hegemonías económicas en el mundo, sino que nosotros como colombianos y como internacionalmente se pueda ver la obra de Johnny, se ha valorado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de tener un objeto que tenga una representación muy importante dentro del uso y el manejo de esos objetos espiritualmente para las culturas, ¿sí? El poporo era utilizado como un macerador de las hojas de coca, ¿sí?, de tal manera que Johnny genera una pieza que pueda hacer una alusión específica hacia ese tipo de maceración, ¿sí? Entonces respeta como la línea general de la pieza, pero la interviene ya con unos iconos de emojis y que son usados en todas las redes y demás permanentemente. Entonces como que nos trae esa reflexión, nos lleva hacia la posición de poder verlo de otra manera. Y por otro lado, pues la posición de Johnny López en su temprana edad de 32 años, pues está haciendo una representación de Colombia en distintos ámbitos nacionales e internacionales y está proyectado hacia ser uno de los artistas emergentes de gran importancia en representación de Colombia.